Pues Antonio Navalón, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue, y finalmente pues se dio este fin de semana la tan esperada transición de poderes, la transmisión de poderes, el paso después de 2 años de panismo al priismo con Enrique Peña Nieto, y pues tenemos tanto que comentar de todo lo que sucedió entre el viernes y este lunes, pues comenzando por ese mensaje de Enrique Peña Nieto, un mensaje que sorprendió a todo el mundo, porque básicamente, pues en fondo y en forma, el hombre hizo pues un despliegue importante de articulación y de oratoria, algo que básicamente no se le veía hacía buen tiempo. Había sido muy criticado Peña Nieto por sus formas, había sido criticado por su fondo, y en esta pieza estaremos de acuerdo en que básicamente entregó un excelente discurso, bien montado, con buenas propuestas que, como se dice, pues falta concretarlas, pero por lo menos la intención del discurso es bastante buena y la ejecución estuvo también impecable. ¿Cuál es tu sentimiento de ese mensaje, Antonio? Pues fíjate, querido director, que inmediatamente después primero tuve la suerte de estar en el acto formal de la protesta, en los 2 sitios, porque al final del día, aunque sea para hacer una crónica de costumbres, pues siempre hay detalles y cosas que uno puede ver. Estoy de acuerdo en fondo y forma en lo que estás diciendo, en el sentido de que fue un muy buen discurso en el fondo y con una forma diferente. O sea, este ya no es el Enrique Peña Nieto, cuyo principal elemento era caer bien a la gente o suplir carencias con otras posiciones, digamos, de más facilidad o de más simpatía o de una figura más de maquillaje que de fondo. Fíjate, Antonio, que a mí me llama la atención cuando la gente dice, bueno, y no será una estricta pose, y lo comentamos en nuestro artículo de hoy, decía yo que hay que observar cómo las formas son importantes, cómo el equipo de Peña Nieto sentó juntos a Carlos Slim, a Emilio Azcárraga y a Salinas Pliego en un signo de casi decir, o se ponen de acuerdo, porque estamos claros de que esos grupos están confrontados, la telefonía con las televisoras, por el famoso asunto de que las televisoras quieren dar telefonía y la telefonía quiere dar televisión. No se acaban de poner de acuerdo, pero eso aderezado con la exigencia en el discurso de que se van a abrir los espacios para nuevas televisoras, bueno, y a romper monopolios en telecomunicaciones, bueno, pues eso habla bien de que esperemos que algo se vaya a hacer. Pero por otra parte también, el hecho de que se haya puesto a Emilio Chofet y a la maestra en forma se le haya mandado a pues no rinconcito, pero sí no en el lugar donde ella hubiera esperado estar o donde ella solía estar en pasadas administraciones priistas y panistas, pues como que también el mensaje decide en los 13 puntos, vamos a rescatar la cuestión educativa, también es una cuestión no meramente retórica. Entonces yo creo que esos 2 signos de tocar, de tentar, por así decirlo, a 3 de los poderes fácticos más importantes, el televisivo, el de telecomunicaciones y el de educación, por lo menos da un signo esperanzador de que las cosas pueden empezar a moverse algo. La pregunta es de qué tamaño son los compromisos para que eso pueda ser, pero por lo menos si se pusieron de acuerdo, es muy complejo para poder armar una cosa de ese tamaño y dejar toda a la especulación. Si no se pusieron de acuerdo, es muy fuerte de parte del mensaje de parte del nuevo presidente de decir, vamos a tocar lo que hasta ahora ha sido intocable. ¿No lo crees? Completamente, pero además, vuelvo a repetir, en el poder, y al fin de cuentas el poder es un instinto, o sea, hay quien dice que el instinto más poderoso, inclusive por encima del sexual, que es en el que se basa la reproducción de nosotros los seres humanos y de todo lo que habita el planeta Tierra, es más fuerte el instinto del poder que el instinto sexual. En cualquier caso, tienen algo en común, que es la intensidad, lo que define las relaciones humanas y no humanas, y la fugacidad. En ese sentido, el presidente Peña Nieto lanzó un mensaje muy claro, que es ya
durante muchos años, desde Salinas, precisamente por la relevancia histórica y política de Carlos Salinas de Gortari, la que naturalmente pues no es que siempre haya un pietito en el arroz, es que al final del día, cuando se tiene una preeminencia histórica de ese nivel, se puede acabar bien mal o regular. Y aquí no hay que confundir los saltos de gigante que dio el país durante su gobierno con los problemas de gigante a los que también metió en el país, que todavía llegan hasta el día de hoy su gobierno. Pero esa es la última vez que el país sintió que había un presidente. A ver, Antonio, yo creo que de la mano del discurso tan elogiado va también, antes de pasar a otros temas, el tema del pacto. Este pacto que, dicho sea de paso, pues fue articulado por tres personajes distintos de los diferentes partidos, que son José Murat del PRI, que son Chucho Ortega por el PRD y Santiago Krill por el PAN, que son los hombres detrás del pacto, que, bueno, decíamos el viernes pasado, había problemas de pacto, había problemas para que naciera porque había rebelión adentro del PRD, pero finalmente, con permiso, sin permiso, Jesús Zambrano, el líder del PRD, terminó apostándose en el Alcázar de Chapultepec, y junto con Cristina Díaz del PRI y junto con Gustavo Madero, que también trae sus diferencias dentro del PAN por la firma del pacto, terminaron signando este documento de una impresionante cantidad de acciones que se están comprometiendo los tres principales partidos. Habrá que ver si el resto de los partidos, que los llamados mini partidos o partidos chicos, se suman, y habrá que ver también qué pasa con el PRD, porque la rebelión continúa y continúa seriamente. Pero finalmente vimos por fin una imagen que no veíamos en este país desde hace más de 12 años, porque el panismo nunca fue capaz de sentar a la mesa a todos los actores, real o artificialmente, haya sido como haya sido. Y esto yo creo también que es un buen signo de los tiempos, es decir, que realmente estamos hablando de negociaciones, de acciones concretas de un gobierno que está tratando de articular para poder sacar a este país de un marasmo en el que estamos. ¿Qué opinas tú del pacto, Antonio? Claro, pero querido director, primero el pacto me parece que es fundamental. A ver, yo soy de los que creen que siempre hay más de una realidad, pero el punto de tensión de un país que tiene casi 100.000 muertos en una guerra contra el narcotráfico, sin duda alguna, no lo decimos ahora, lo hemos dicho, el punto más álgido cuando Felipe Calderón, el expresidente de la República, era una mezcla entre Elliot Ness y Sebastián, y iba a purificar y a salvar mediante la sangre al país. La verdad es que venimos de una situación enormemente dramática en la que hay fenómenos que son muy evidentes y hay otros menos evidentes, pero no por ello tan importantes. Por ejemplo, el deterioro de la relación entre los grupos del poder y la clase política. Yo creo que no hay opción. Es decir, Enrique Peña Nieto solo tiene dos maneras, y Enrique Peña Nieto y el presidente del Tribunal de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los presidentes de los partidos, en fin, todo el mundo, hemos llegado al final de un proceso. Y en ese proceso, las reformas son la sustanciación de varias cosas. Primero, todo lo que el país necesita para crecer estructuralmente. Pero eso va a ser imposible si no se hace antes un fenómeno de depuración claro, que es la política mexicana de los últimos 12 años ha sido la suma de una serie de debilidades. Esta insurgencia urbana que apareció, veíamos todos, es muy claro, Antonio, que no iba a ser una transmisión de poder de terciopelo. Sabíamos que iba a haber protestas, y muy legítimas y muy viables y muy correctas. Yo hubiera esperado una protesta fuerte con gente con pancartas. Lo que pasó incluso dentro del Congreso, que fue, pues hombre, dentro de lo que hemos vivido, se sintió la protesta de legisladores de otros partidos que no fueran el PRI. Se lamentó lo que pasó con el sexenio que salió con el PAN. Se cuestionó la cuestión electoral. Sin embargo, lo que ocurrió afuera de San Lázaro para mí es sumamente delicado, porque modifica sustantivamente el eje de lo que es
la protesta pública y porque se traslada de la cuestión meramente verbal o pancartera a una cuestión en donde vemos abiertamente, primero, una operación bien orquestada. A ver, aquí no se trata de defender o no defender el derecho a la libertad de expresión. Hemos sido tú y yo y todos aquí en esta institución sumamente claros en defender ese derecho a la libertad de expresión. Pero transitar de ahí a un operativo con molotovs, con proyectiles, con lacrimógenos, con daños fuertes y evidentes a la propiedad privada de gente que no tiene que ver con el asunto político de esta cuestión, dista mucho, sobre todo cuando analizamos, como Índigo lo analiza hoy, quiénes y por qué están detrás de esta operación. Bueno, yo creo que, en primer lugar, la bestia se transforma y somos un país que haríamos muy mal si no sacáramos la correcta conclusión de que los sicarios el 1 de julio usaron sus cuernos de chivo para defender las urnas, no para atacarlas. Es decir, se está produciendo una especie de tregua general, no solamente por el número de muertos y por la intensidad de la guerra. Al final del día seguimos siendo lo que éramos antes del 1 de julio, es decir, somos un país donde seguramente hay más armas que en Afganistán, somos un país con un ejército regular al que mandamos a luchar sin preparación y sin medios, además llamándoles y ofendiéndoles a una guerra para la que no les preparamos y que en cualquier caso es una guerra civil de mexicanos a mexicanos. Y se creó un ejército que no eran los insurgentes, sino que es el ejército de la droga. Bueno, todo eso no está sufriendo un parado, ¿no? Yo no digo que el negocio ni el problema de la droga se haya esfumado por la dirección. Lo que sí digo es que se está transformando. Y qué casualidad que ahora que hay una perspectiva de estabilización nacional, que hay una perspectiva de esperanza con amenaza, el periódico publicado, qué casualidad que ahora sí haya unos grupos urbanos, de violencia urbana, después de todo el circuito que hemos tenido. Tenemos, por una parte, una enorme quiebra y franja social de inadaptados. Por otra parte, tenemos esa cosa terrible de los ninis y, por otra parte, hemos también consolidado que haya una generación de mexicanos que prefieren 2 años de sicarios viviendo bien que 20 años de pobres viviendo mal. Es decir, el país trae un problema social muy importante que hay que arreglar. Bueno, y concluyamos la conversación, Antonio, simplemente viendo lo que pasó también con el gabinete. Un gabinete que, como lo se pronosticaba, pues yo creo que a la hora de hacer el balance, pues decíamos en Índigo esta semana que había una disputa por el gabinete entre un grupo salinista y grupos cedillistas. Creo que es más que claro que el equipo salinista ganó y ganó de calle. Sorpresas que tenemos, pues en la defensa se esperaba por otro lado el camino. En la llegada de Cienfuegos es una llegada de un cedillista, amigo de Jaime Camil, amigo del presidente Cedillo. Está claro que la defensa queda en ese territorio. Está claro también, bueno, una sorpresa fue también, no sorpresa por otra cosa que no sea, el almirante, el secretario de la Marina y Armada de México, que queda como siendo quien era el secretario particular del almirante Sainés. No se esperaba por ahí el nombramiento. La inclusión de Enrique Martínez y Martínez, un político coahuilense muy ligado a Peña Nieto, porque no solamente fue el delegado político del PRI en el estado cuando la gobernatura y en tiempos posteriores, sino también fue un personaje clave dentro del TUCOM para conformar hace 6 años, pues todo lo que se hizo para llevar a Felipe Calderón al poder, junto obviamente, ya lo hemos dicho hasta la sociedad, con Peña Nieto, con González Parás, con Enrique Martínez y Martínez, con el Gober Precioso, con Eduardo Burs. Ese grupito compacto lo lideraba muy fuertemente Enrique Martínez y Martínez. Él estará ahí en Zagarpa. No entiendo los elementos, es un buen político, pero no entiendo los elementos de agricultura para colocarlo ahí. Y sorpresas en salud, alguien que básicamente es una agente pues, técnica, puede ser un buen signo, el de que no se haya puesto a un político, sino alguien más técnico. Y pues y en la CFE, la llegada de un salinista de pura cepa como es Francisco Rojas. Queda claro entonces que la parte política, seguridad, defensa,
queda más dentro del territorio de los cedillistas, y toda la parte hacendaria, las chequeras, Pemex, CFE, todos los elementos conformantes de lo que son los negocios del gobierno quedan del lado de Carlos Salinas. ¿Cuál es tu percepción de este gabinete, Antonio? Pues, querido Ramón, es posible que sea así o es posible que no. Pero yo, en cualquier caso, a los que analizan la realidad política sobre la horquilla Salinas-Cedillo y se olvidan de que aquí el jefe y el de la banda, don Enrique Peña Nieto, tienen un problema grave, porque al fin del día ya es hora de medir también la política por resultados. Y primero, nunca hay que pelearse con la realidad. Vamos a suponer que este gabinete fue hecho sobre la necesidad de pagar a, bueno, pues alianzas y correspondencias. Yo tengo la impresión de que este va a ser un gabinete importante, pero fugaz. Tengo la impresión de que posiblemente para el siguiente otoño habrá cambios sustanciales.